Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de la articulación del codo. Al igual que articulaciones anteriores, la articulación del codo es una articulación biomecánicamente compleja porque está constituida por tres articulaciones: la húmero-ulnar, la húmero-radial, que es una bisagra clásica, y la radio-ulnar, que es trocoide. ¿Ya? La húmero-ulnar es condilia. ¿Ya? Desde ese punto de vista, cuando hablamos del codo, deberemos especificar a cuál de ellas nos referimos, ¿ya? Em, por lo mismo, es importante recordar este perfil óseo, que muy básicamente por anterior tenemos la fosita corinoidea que articula con la apófisis coronoides de la ulna, ¿cierto? El epicóndilo medial el epicóndilo lateral, ¿no es cierto? También conocido como epicóndilo y epitróclea, en el caso del epicóndilo medial, la cabeza del radio que articula con el epicóndilo lateral, ¿cierto? Y una articulación pequeña articulación entre la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna o el cúbito. Por posterior tenemos el olecranon que articula con la fosa olecraniana del húmero. Aquí tenemos una diferente visualización de ambas estructuras por el lado medial, por el lado lateral en una extensión y en una eh, flexión a 90 grados. La articulación del codo, por ende, tiene dos grandes grados de libertad: la flexoextensión y la pronosupinación o rotación interna externa. Recordemos que la pronosupinación ocurre principalmente en la articulación entre la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna, ¿ya? Y también en menor medida en el extremo distal entre la articulación radio-ulnar distal, ¿ya? Este movimiento, recuerden, es principalmente restringido por la membrana interósea y el ligamento anular que envuelve a la cabeza del radio. Si revisamos los perfiles óseos, nos vamos a dar cuenta de que hay una orientación angular hacia anterior de la ulna cercana a 30 grados y de 4 grados de forma lateral, la cual también se condice con la orientación que tiene el húmero en la tróclea, ¿cierto? De 30 grados hacia anterior y cerca de una proyección entre 3 a 8 grados también hacia lateral, haciendo esta articulación una articulación en bisagra bastante congruente. A su vez, el extremo proximal del húmero tiene una angulación cercana a los 15 grados. Con respecto al húmero distal, recordemos que tenemos una columna medial y una lateral, donde la medial se conoce como epitróclea o epicóndilo medial, antiguamente epitróclea, y la lateral o epicóndilo lateral, también conocido como epicóndilo anteriormente, ¿ya? Y la tróclea al centro. Aquí hay otra visión de la articulación tanto por anterior como por posterior. Aquí tenemos las diferentes analogías de las diversas articulaciones. Entonces, recordaban cuando hablábamos de que el codo hay que mencionar específicamente la articulación a la cual nos referimos. Bueno, en el caso de la húmero-ulnar es una articulación en bisagra y por ende tiene solamente un grado de movimiento que es flexo-extensión, ¿ya? Desde este punto de vista, ¿cierto? Si ustedes se fijan en la figura al medio, con una representación esquemática, sería una articulación sellar alterada, vale decir, con un solo grado de libertad. Y en el caso de la de la radio humeral, es una articulación, ¿cierto? Condilia, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Vale decir, con el componente uno más cóncavo y uno más parecido a una esfera, ¿no es cierto? Que sería el epicóndilo lateral.
Por ende, desde ese punto de vista, y si le sumamos además el movimiento que tiene rotatorio de esa articulación junto con el único movimiento rotatorio que ocurre entre el radio y la ulna, podríamos hablar de una articulación ovoide alterada, es decir, que tiene 2 grados de libertad. Eh, con respecto a la osteocinemática, como le decía, el principal, los movimientos de flexo-extensión ocurren en la articulación húmero-ulnar y en la húmero-radial, con un rango que va desde la posición anatómica, desde donde se mide, ¿cierto? Desde los 0 hasta los 145-146 grados, obviamente dependiendo del grado de desarrollo del músculo bíceps braquial que tenga cada persona. Por ejemplo, un o una fisicoculturista con un tremendo bíceps, sin duda que llegaría a menos y tendría un tope, perdón, bastante más blando. Sin embargo, existe un rango funcional que es entre los 0 y los 130 grados que nos permite hacer mucha o la mayoría de las actividades de la vida diaria. Como mencionábamos anteriormente, la principal componente rotatorio de la pronosupinación ocurre en la articulación radio-ulnar y en segunda instancia en la radio-humeral. Ya tenemos, si partimos de esa posición que se puede ver ahí desde cero, un rango promedio entre 71 grados de pronación y 81 de supinación, pero en general podríamos hablar de 90 y 90, ¿vale? Es decir, una persona debiera poder apoyar la palma de su mano y el dorso de su mano de manera completa allí y poder obtener los 90 de pronación y de supinación. Al ser esta una articulación compleja, tiene posiciones de reposo específicas para cada una de ellas. Vale, es decir, la radioulnar, aproximadamente 35 grados de supinación, partiendo desde la anterior, desde la posición 0, y aproximadamente 70 grados de flexión. La húmero-ulnar cerca de 70 grados de flexión más 10 grados de supinación. Y la húmero-radial en máxima extensión y supinación. Por ende, va a depender de cuál de ellas yo deseo manipular, la posición de reposo en la cual yo debiera posicionarla. Recuerden que este es el mecanismo de la pronosupinación, ¿cierto? En el caso del pivote, de la articulación del pivote, cuyo principal restrictor es el ligamento anular y la membrana interósea. Como les decía, existen rangos funcionales. Ya con 130 grados yo puedo hacer entre 130 grados de flexión y aproximadamente 30 de extensión, ¿cierto? O sea, entre 30 y 130 yo puedo realizar la mayoría de las ABD y lo mismo entre 50 de supinación y cerca de 60 de pronación. Desde ese punto de vista, ¿cierto? La mayoría de las ABD, entre 50, más o menos 50, podríamos decir que es un rango aproximado, permiten hacer de pronosupinación, permiten hacer eh, esta, esta tarea, ¿cierto? De la vida diaria. Entonces, podríamos describir un arco funcional donde los últimos 30 grados son, por ejemplo, para lograr el alcance máximo, ¿cierto? Donde podríamos, por ejemplo, oprimir un botón o un interruptor con el dedo extendido. El eje de la pronosupinación es un eje oblicuo que va desde el componente más lateral hacia el más medial, ¿cierto? Donde que en este caso el radio se cruza por sobre la ulna, ¿cierto? ¿Cierto? Por el superior, ¿cierto? Para poder producir este movimiento. Existe un ángulo que se forma entre el eje humeral y el eje ulnar que se conoce como el ángulo de carga, ¿ya? Que habitualmente se visualiza en extensión y supinación máxima, ¿ya? Y este ángulo va entre los 10 y los 15 grados. Ahora, hay diferencias en este ángulo.
Como se puede ver ahí, ¿cierto? Es un ángulo de valgo del codo, ¿cierto? Y que presenta diferencias y que habitualmente se observa cuando uno carga, ¿cierto? Por eso se llama ángulo de carga, con el brazo, el codo completamente extendido, ¿cierto? Y en supinación máxima. Entonces, este ángulo de carga tiende a ser bastante mayor en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Siendo las mujeres, dependiendo muchas veces del componente de laxitud U, puede alcanzar significativamente grados mayores. Con respecto a los restrictores pasivos de la articulación del codo, ustedes van a encontrar una cápsula articular y una serie de refuerzos de ligamentos colaterales ulnares o colateral interno y colateral radial o externo, ¿ya? Junto con el ligamento anular del radio y una membrana interósea que va a lo largo. Entonces, como les decía, cada uno de estos diversos ligamentos, ¿cierto? Tiene diferentes protagonismos según el em, tipo de movimiento que se quiera restringir. Con respecto a ligamento colateral medial, podemos decir o determinar que tiene tres grandes o cuatro grandes fascículos, eh, desde, ¿no es cierto?, el anterior, el posterior, el transverso, ¿cierto? Y también el as anterior, obviamente, que tiene dos componentes. Aquí se puede ver el ligamento colateral eh, medial o cubital con su fascículo anterior, su fascículo medio y también su fascículo posterior. Además, ahí en rojo, en C, posee estas fibras de refuerzo que se conoce como el fascículo arqueado o ligamento de Cooper, que va desde la base del olecranon hasta la base de la apófisis coronoide. Como lo hemos descrito a lo largo de las diferentes clases, en este caso, al estar en la cara medial, es el principal restrictor al valgo, ¿cierto? Y obviamente presenta algún grado de ayuda a la cabeza radial. En el caso, ¿cierto?, de realizar flexión, el ligamento ulnar posterior, ¿cierto?, además tiene una mayor solicitud, ¿ya? Y en extensión son el ligamento húmero ulnar anterior, y el ligamento húmero ulnar oblicuo, aquellos que presentan una mayor protagonismo. Por otro extremo tenemos el ligamento colateral lateral o radial, ¿ya? Que en este caso tiene tres fascículos, el anterior, el medio y el posterior, ¿ya? Con las diferentes orígenes e inserciones que ustedes ya deben manejar por anatomía. Pero se pueden observar ahí también para, más que nada, observar las orientaciones y por ende tener una, eh, una idea, ¿ya? Este ligamento son de los principales restrictores del varo, ¿cierto? De la desviación de, por ejemplo, la mano hacia el extremo eh, medial, si es que tuviéramos el codo fijo. Esta es la contraparte del ligamento colateral medial y tenía estos tres fascículos, ¿cierto? Como les decía, y que en este caso lo que hacen es durante la flexión, ¿cierto? Obviamente que se tensan el ligamento húmero radial más el posterior, ¿cierto? Seguido del ligamento húmero radial lateral, ¿no es cierto? Y el ligamento obviamente húmero ulnar anterior se encuentra relajado. Por el contrario, al realizar extensión, aquellas porciones más anteriores, vale decir el ligamento húmero radial anterior y el húmero radial lateral, ellos tienen mayor protagonismo, siendo que el ligamento húmero radial posterior se encuentra más relajado, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, el principal restrictor de la pronosupinación es mayoritariamente el ligamento anular y recuerdan ustedes también que había un engrosamiento de la membrana interósea en el extremo proximal, también conocido como ligamento cuadrado de Denucé. Bueno, son más que nada un engrosamiento de la interósea según algunos autores, pero esos dos principales mantienen los huesos radio y ulna unidos y evitan una separación exclusiva durante la pronosupinación.
Como les decía, principalmente durante la pronación, ¿cierto? Bueno, el ligamento anular se mantiene solicitado tanto en la pronación, el ligamento anular en la pronación como en la supinación. Y el ligamento cuadrado o de Denusé principalmente se solicita con la supinación, ¿ya? Es decir, que es cuando se tienden a separar más los huesos, el radio y la ulna en su extremo proximal. En el extremo distal tenemos, si ustedes recuerdan, el ligamento o el fibrocartílago triangular, ¿cierto? En la parte dorsal y, y también el ligamento radioulnar posterior, ¿ya? El cual estos dos principalmente se tensan durante la pronación, ¿ya? Al realizar supinación, por el contrario, el ligamento de la cara anterior, vale decir, el ligamento radioulnar anterior, es aquel que tiene mayor solicitación y el complejo del fibrocartílago triangular de la muñeca está menos solicitado, menos tenso. Entonces, en resumen, cuando realizamos flexión, los fascículos posteriores de los ligamentos colaterales, tanto medial como lateral, son aquellos que tienen mayor protagonismo. Cuando realizamos, por el contrario, extensión, son los fascículos anteriores de los ligamentos colaterales, tanto medial y laterales, aquellos que poseen mayor protagonismo. Por ende, es muy importante también comprender estas características, ¿ya? Respecto al valgo, el principal limitante también depende muchas veces también de estas descripciones son con algún grado, con este caso por ejemplo en extensión máxima. El principal limitador es el ligamento colateral medial, le sigue la cápsula y después las configuraciones óseas, las articulaciones óseas propiamente tal. Si tenemos una flexión, por ejemplo, de 90 grados, ahí el ligamento colateral medial, ¿no es cierto?, o ulnar es aquel que posee el mayor protagonismo. Al varo, la articulación, ¿cierto? Cuando hay extensión máxima es la articulación, los componentes óseos los que presentan la mayor restricción y la cápsula anterior. De igual manera, cuando está en flexión, es la articulación, los componentes óseos los que presentan la principal restricción, seguido por la cápsula anterior y el ligamento colateral, lateral o radial. Finalmente, dos de las patologías más típicas que uno va a poder encontrar en el codo son la epicondilitis, ¿cierto? También conocido como codo de tenista, y la epitrocleitis o epicondilitis medial, ¿ya? El codo del tenista, ¿ya?, habitualmente tiene que ver con la inflamación de la inserción de los músculos extensores largos de la muñeca, ¿ya? ¿Y por qué se le conoce codo del tenista? En realidad debe ser del mal tenista, ¿ya? Al igual que el otro es del golfista, del mal golfista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un gesto técnico repetitivo de extensión de la muñeca, habitualmente asociado al revés, ¿ya? Desde ese punto de vista, en un contexto no deportivo, uno puede observar la epicondilitis, por ejemplo, en contextos laborales donde hay una extensión repetitiva, muy parecido a cuando uno acelera una moto, por ejemplo, lo mismo que sucede en el revés, ¿cierto? Es cuando se produce esta inflamación por movimiento repetitivo del el tendón o los tendones de los extensores largos los extensores de la muñeca, ¿ya? La epitrocleitis, también conocida, o epicondilitis medial, también conocida como codo de golfista, es todo lo contrario, es la inflamación producto de una flexión repetitiva de la muñeca, de los flexores largos de la muñeca, ¿ya? Y también se produce en la fase final del swing, ¿cierto? Cuando la flexión, ¿cierto?, al final del swing eh, produce esta sobrecarga, ¿cierto?, repetitiva, obviamente, eh, en los músculos o la inserción, mejor, ¿cierto?, de estos el epicóndilo medial, ¿ya? También, en contextos laborales, se producen por movimientos repetitivos. Bueno, espero que haya sido provechosa esta clase y nos vemos, oímos en la próxima.